Gloria a Dios. Les he estado compartiendo una serie que inicié la semana pasada que se compone de 3 temas o preguntas que son importantes. El cómo, qué y por qué. La semana pasada les hablé el cómo, ahora quiero hablarles el qué debo dar. Y luego voy a terminar la próxima semana por qué debo dar, porque mucha gente se pregunta por qué tengo que darle a una iglesia. Entonces esto es importante e imperativo. Pero hoy quiero que juntos miremos la Escritura para contestarle la pregunta, ¿qué debo de dar? Si algo tengo que dar, ¿qué es lo que debo de dar? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Y de nuestra cita bíblica, que no voy a leer de Malaquías, amado, porque voy a estar haciendo referencia a través de que estoy predicando estas cosas. Existen 3 cosas que cada cristiano debe de dar. Déjenme entrar en materia. Número 1, amados, nosotros debemos darnos, en primer lugar, debemos darnos nosotros mismos. Si vamos a darle algo al Señor, hay que darnos nosotros mismos. Entregarnos en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Malaquías, cuando estaba exhortando al pueblo, le dice lo que el Señor deseaba de ellos. Y mire lo que dice en el versículo 6 del capítulo 3. Porque yo, el Señor, no cambio. Muchas veces pensamos que Dios cambia, que Dios nos deja, que Dios no nos escucha. Aquí tenemos una garantía bíblica, una promesa de Dios que Él no cambia. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dele gracias a Dios que Dios no cambia, si no ya hubiera barrido con todos nosotros. Porque, amados, a veces hacemos o le sacamos el tapón a Dios de algunas cosas que hacemos. Y miren lo que dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Y miren lo que el Señor les dice: volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? O sea, estamos bien, yo no he hecho nada malo, tal vez yo no voy a la iglesia, tal vez no le hago caso a Dios, pero no he matado a nadie. Entonces la gente siempre responde con una justificación. Cuando estaba leyendo esta porción bíblica, eso me llevó a lo que Pablo dijo de los cristianos de Macedonia con respecto al dar. ¿Sabe por qué ellos pudieron dar? ¿Sabe por qué ellos pudieron ser de bendición a la iglesia y al cuerpo de Cristo? Porque Pablo dice en 2 de Corintios, versículo 5 del capítulo 8, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, que primeramente ¿a quién? ¿Por qué hicieron más? Porque se entregaron primeramente al Señor. Y dice, y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ahora, encontramos a Malaquías enfatizando la misma cosa al estar hablándole al pueblo de Dios sobre el dar. Y déjeme decirle, voy a hablarle a la iglesia. Si tú nos visitas por primera vez, no te incomodes. Al contrario, es más, escucha la voz de Dios. Pero lo que te voy a hablar es algo bíblico, es algo de la palabra. Amado, porque yo sé que a veces la tendencia es de que ¿por qué las iglesias piden dinero? No, enseñamos sobre el dar, como en cualquier otra organización. Ya depende de la persona qué tanto quiera de Dios, de su vida, en su vida va a responder. Pero, amado, escúchelo si tú nos visitas por primera vez. Pero quiero decirle a la iglesia la importancia de todo esto, porque este tema puede cambiar tu vida si lo aplicas de corazón dentro de todo el contexto. ¿Sabía usted que era el deseo de Dios en primer lugar que el pueblo se diera a sí mismo completamente a Él? Dios extraña siempre tener una relación con nosotros. El pueblo de Israel había abandonado los decretos de Dios. Ellos habían abandonado los caminos de Dios. Inclusive ellos habían abandonado a Dios. Dios sentía al pueblo de Dios lejos de Él. Pero Dios no los había abandonado. Dios no los había dejado. Dios no los había dejado a la deriva. Simplemente ellos habían dejado a Dios. Si Dios parece estar lejos de usted, entonces déjeme decirles, piense en quién se ha movido, Dios o usted. Si usted dice, oh, yo me siento que Dios no está cerca de mí, ¿por qué será? No le vaya a pasar como el matrimonio que iba en el carro y su esposa iba a la orilla y él iba manejando. Y luego de repente la esposa empezó a decir, oye amor, ¿te acuerdas
¿Te acuerdas cuando éramos novios? Yo siempre ahí al lado tuyo, y tú manejabas siempre al lado de tuyo, y mira cómo se ha acabado ese romance, y dice, y ahora yo me siento acá y tú allá, y luego él contesta, pues yo nunca me he movido, yo sigo manejando. Antes no la puso en la cajuela, ¿verdad? Okay. Si como un hijo de Dios siente como si Dios estuviera lejos de usted, yo quiero decirle que usted mismo puede estar seguro que Dios no lo ha abandonado. Si recordamos lo que Dios dice a través del escritor de los Hebreos sobre una promesa de Dios para nosotros, inclusive estas últimas palabras de Hebreos, miren lo que dice: nunca te dejaré, jamás te. Esta es una promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos creen en esta promesa? Dios dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que si Dios parece estar lejos de uno, es porque uno se ha movido lejos de Dios. Es que uno se ha retirado de Dios. Es que uno ha hecho un movimiento que a Dios no le agrada, y ellos se esconden, puesto que su palabra, la palabra de Dios, nos dice que Él nunca nos va a dejar. Lo que Dios desea más de nosotros, ¿saben lo que es? Es a nosotros. Lo que Dios desea más de ti es a ti. Lo que Dios desea, amado, más de tu persona es tu persona. Dios quiere esa relación contigo. Dios quiere que tú y yo nos entreguemos totalmente a Él. Y ese ha sido su deseo desde el principio. El hombre y la mujer fueron creados para que tuvieran una relación de amor con Dios. Pero el pecado rompió esa relación de amor, que fue por la razón que Cristo vino. Y ya les platiqué eso la semana pasada de Juan 3:16. Hay una frase que puse aquí y dice: Dios expresó su amor a través del sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Que Dios expresó su amor a través del sacrificio de Cristo por nosotros. Romanos lo dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo tú y yo pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? Por nosotros. Jesús murió para restaurar nuestra relación de amor con el Padre. Nuestra relación de amor con Dios, por lo tanto, debe de ser igual de importante para nosotros como lo es para Dios. Porque la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo es importante para Él. Y si es importante para Él, debe de ser importante para ti. Debe de ser importante para cada uno de nosotros. Y es debido a la prioridad de la relación de amor que Dios promete que nunca nos dejará o nos desamparará. Y es debido a la prioridad de la relación de amor que nosotros tampoco, si es la prioridad de Dios, no debemos de abandonar ni dejar a Dios. Así que la pregunta es: ¿qué es lo que debo dar? Bueno, Dios dice: yo quiero tu persona, quiero una relación contigo, quiero que tú estés íntimamente en una relación conmigo. Dios siempre, a través de la historia y desde el principio de la misma historia, ha deseado buscar una relación con el hombre y con la mujer. Otra cosa de lo que debemos de dar: no solo debemos darnos nosotros mismos a Dios. Número 2, debemos dar nuestra sustancia al control de Dios. En otras palabras, deja que Dios administre tu vida. Que Dios ministre y corrija y sea el líder de lo que tú eres dueño, supuestamente, aunque el dueño es Dios. Miren lo que dice aquí Malaquías, el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volver a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. En otras palabras, el hombre empezó a administrar lo que era de Dios y lo administraron para ellos. No se lo entregaron a Dios. Y Dios quiere no solo tu persona, Dios quiere que nosotros le demos nuestra sustancia al control de Él. Una vez identificado el problema que existía entre Dios y su pueblo, Malaquías se va al grano, anticipando la pregunta de la gente de cómo podrían volver a Dios. Él les dice que la razón por la que se perdieron en primer lugar fue porque ellos asumieron el control de su vida. La razón que te separaste de Dios, la razón que te alejaste de Dios, la razón que Dios ya no te siente cerca, es que te has tomado el control de tu vida y Dios ya no es el control. En lugar de que el dueño esté enfrente de todo, el dueño legítimo que es Dios, tú tomaste ahora el control.
Tú decidiste sobre todo lo que Dios, todo lo que le pertenece a Dios. Malaquías los acusa de que son culpables de robarle a Dios. Mire, el asunto, por lo tanto, era el siguiente. Para que ellos regresaran a Dios, se debía, sí, le entregarían o le darían o no su sustancia al control de Dios, en lugar de que ellos mismos controlaran lo que Dios les dio para confiar. Todo lo que tú tienes en la vida, el trabajo, tu negocio, tu vida, tu casa, tu carro, eres mayordomo. Dios es el dueño de esto. El problema es que nosotros quitamos y queremos quitar a Dios del título de todas estas cosas, y nosotros empezamos a controlar estas cosas. Este mismo asunto debe resolverse en cada uno de nuestras vidas. Vamos a reconocer a Dios como el creador y proveedor de todas las cosas, y si así es, entonces Él es el dueño de todas las cosas. Si tú vas a reconocer a Dios en todo lo que tienes en casa, en todo lo que Dios te ha confiado, entonces Dios por naturaleza y porque lo reconocemos, Él es el dueño. Y si eso es cierto, entonces lo que poseo es simplemente lo que Dios me permite poseer, y se lo debo a la persona que me ha confiado para administrarlo de una manera que a Él le place. Que a Él le place. Cada uno de nosotros debemos dar nuestra sustancia al control de Dios. Ayer tuve una conferencia con varios pastores en el Monte California, y por primera vez pastores estaban escuchando este tema de mayordomía. Todo el día, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, hablando mayordomía, de cómo ellos deben de enseñar. Inclusive les dije que la Biblia tiene, amados, parece que 37 versículos sobre el cielo. Amados, tiene 200 versículos sobre el amor, y tiene 2000 versículos sobre el dinero y las posesiones. ¿Por qué no hemos de hablar de algo que puede dañar al hombre? Porque dice la Biblia que la raíz de todos los problemas no es el dinero, es el amor ¿a qué? Al dinero. Y el hombre no quiere soltar estas cosas. ¿Por qué? Porque, amados, el dinero es algo que tú y yo necesitamos. Pero ¿sabes qué? Está más segura en las manos de Dios. Si queremos el hecho, si consideramos el hecho de que Cristo es nuestro Salvador, entonces también Dios es dueño de cada uno de nosotros. Me gustó este artículo, que se los puse ahí porque creí que era muy importante de lo que Dios espera de nosotros. Amados, y se lo puse, aunque, amado, voy a redimir el tiempo. Usted lo puede. ¿Cuántos me prometen que van a leer este artículo? A ver, alce la mano, a ver. Una en el corazón y otra así. Ok. ¿Lo van a leer? Okay. Está en inglés, están en los bosquejos en inglés. Me encantó cómo este pastor definió lo que es la mayordomía cristiana, de todos los días, de tu relación con Dios. Pero al final de cuentas, ¿sabe lo que él dijo en el último artículo? Dice casi en el último artículo, pónganle casi el último artículo. Dice, hay muchas dimensiones para un compromiso de mayordomía. Sin embargo, lo que es evidente es que en algún momento debe expresarse de una manera sostenida y tangible. Esta es la razón que el dar regularmente a Dios a través de la iglesia es importante. El dinero puede ser una expresión externa del compromiso ¿qué? Interno. Porque podemos decir que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, que Jesús es mi dueño, pero muchas veces parte de nuestra vida le damos a Dios. Y Dios dice, no. La manera de expresar algo tangible de mi compromiso, de todo lo que eres mayordomo, es esto. Y la gente que no tiene problemas con el dar, la gente que no tiene problemas con bendecir a Dios, simplemente lo expresa de esa manera. Así que nosotros debemos darnos a nosotros mismos, debemos dar nuestra sustancia al control de Dios. Número 3, debemos dar nuestro apoyo a la obra de Dios. Tú y yo tenemos una obligación de apoyar a la obra de Dios. Muchos de ustedes que trabajan y tienen sindicatos, a fuerzas les quitan algo, cada semana o cada mes o lo que sea. Y a fuerza, no les piden permiso, es una de las condiciones para trabajar. Y como queremos trabajar, lo vamos a hacer. Amado, o cuando vamos a comprar algo al Walmart o al 99, que es más caro, amados, pagas impuestos. Pagamos impuestos. Amados, y yo creo que también la obra de Dios necesita de la ayuda financiera, y es la única manera de expresar dónde están nuestras prioridades. Mire lo que dice la Biblia en Malaquías 3:10. Traer todo el diezmo al alfolí. La palabra alfolí quiere decir al almacén, el almacén donde recibes tu alimento.
traer todos los diezmos al alfolí, dice, para que haya alimento en mi casa. Y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Voy a hablar de dos cosas que son importantes. Y quiero que me escuche, quiero que abra su corazón. No se me cierre, mi hermano, porque lo único que va a pasar si me cierra, usted pierde. Porque no deja que la palabra de Dios le ministre. Muchos de nosotros, para entender estas cosas, ¿sabe dónde nos vamos? Al internet, a YouTube. Y se hizo un estudio de toda la gente que habla en contra del diezmo dentro de estos internet. Ni son pastores, ni son laicos, y simplemente ni teólogos. Inclusive se encontró que ellos no diezman a la iglesia. Y la lástima que la única referencia que usted tiene es que este hermano está diciendo del diezmo, que no es de Dios. Y yo he visto circulación aún entre esta iglesia y le ponemos like. What do you like? ¿Que te está tomando el pelo? Inclusive puedo decirle para que esté relajado, crea el 5 o el 20% máximo de todo lo que hay en el internet. ¿Estamos bien? Todos tenemos acceso. Problema que se puede usar para cualquier cosa. Y a veces no tiene validez. Una vez me apareció en el internet luego que José Luis Rodríguez del Puma había muerto. Ah, caray, yo no lo sabía. Y me fui, no, estaba enojado porque ya lo habían muerto, ya lo habían matado. ¿Por qué? Porque el internet tiene esa facilidad de desparramar. Y si no me cree, alguien ponga que su vecino que está ahí se murió. A ver si no se enoja. ¿Por qué lo pusiste en el internet? No es cierto, aquí estaba, yo estaba sentado ahí contigo. Pero es muy fácil que todo mundo que tal vez no lo ha visto, dice, oye, con razón ya no lo había visto. Porque creemos a lo que se está diciendo luego. Y hay gente que se ha atrevido a hablar de estas cosas. Y tenemos que tener cuidado. ¿Sabe qué? ¿Quiere referencia? Váyase a libros buenos, váyase a conferencias o váyase a la Biblia y no le va a errar. Pero si su recurso es internet, YouTube, y lo que dice otro hermano allá de otra parte del mundo que no está de acuerdo, entonces usted le va a creer eso. No es una fuente confiable. Yo voy a hablarles de algunas cosas de la palabra. Malaquías le dice al pueblo que necesitaban apoyar la obra de Dios a través de dos cosas. La letra A, de dar lo que la ley demanda, el diezmo. La ley propone el diezmo, pero la ley el diezmo no empezó con la ley, empezó con Abraham, antes de la ley. Pero déjenme hablarles un poquito de esto. La palabra diezmo significa 10 o la décima parte y se refiere a dar el 10% o la décima parte de lo que uno recibe en bendición o gana. ¿Estamos bien en eso? Está claro, ¿verdad? Pero algunas preguntas comunes que hacen algunos cristianos de este lado de la cruz. Dice, ¿estamos nosotros los que vivimos en la era de la gracia obligados a la ley? Fíjense lo que dicen. ¿Estamos obligados a la ley? Porque andan buscando algo para protegerse. Y luego, si tú le dices, no, no estás obligado. Entonces, el diezmo es una práctica solo asociada con la ley y no con la gracia. Voy a contestarles esta pregunta al compartirles dos reflexiones en respuesta a estas preguntas. Primero, número 1, el ser libre de la carga de la ley no significa que también seamos libres de las normas de la ley. Entienda bien, el ser libre de las cargas de la ley, lo que la ley demanda, no significa de que seamos libres de las normas, de las guías, de lo que la ley establece. Ya no eres salvo por la ley, eres salvo por la gracia, pero la ley sigue siendo ley. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Las normas de la ley aún siguen en pie, pero la carga de vivir una vida que se mide por encima de esas normas, fíjese lo que dije, la carga que de vivir una vida que se vive por encima de esas normas, ha sido eliminada debido al pecado, al poder de la persona de Cristo Jesús, que está viviendo dentro de nosotros.
Pablo trata este punto cuando habla del fruto del Espíritu. Porque él dice, amado, que el carácter de Cristo es el fruto de Cristo. Y Gálatas dice, en cambio, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si tú practicas todas estas cosas, miren lo que dice, no hay ley que condene estas cosas. En otras palabras, la ley o la carga de la ley que está por encima de las normas de la ley, de eso te liberó Cristo. Pero la ley y las normas siguen siendo. Un alto o algo que establece la ley lo tenemos que respetar. Inclusive Cristo habló a favor de la ley. Él no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entiendan eso. Y voy a hablarles un poquito sobre esto. Ahora, lo que yo quiero hablarles es que el hecho de que seamos libres de la carga de la ley no significa que también seamos libres de las normas de la ley. Pero la ley no va a ser aplicable a mi vida si yo estoy practicando los frutos del Espíritu. El problema es que la ley existe para darme lineamiento, porque sabe que mi naturaleza es pecaminosa y muchas veces muchas de las cosas de la ley o del fruto del Espíritu donde Cristo está moldeando mi vida, amado, me hacen falta. Entonces es cuando entra la ley para emparejarme. Porque si la ley me dice que yo debo de amar, el fruto me dice que yo tengo que tener amor para amar, pero yo no amo, entonces entra la ley y dice, ok, todo lo que siembras vas a cosechar. El que mal hace, paga. ¿Sí me explico? Pero si yo estoy amando, la ley no se aplica, porque no voy a quebrantar esa parte de la ley. Entonces, las normas de la ley yo las tengo que cumplir. Pero hay otra contestación a esta reflexión, y es esta. La práctica del diezmo es una enseñanza de la Biblia que se extiende más allá de la ley de Moisés. Y es por lo tanto aplicable a los creyentes de todas las edades. O sea, no importa en qué tiempo estás viviendo, la práctica del diezmo aplica a ti. Podemos saber que el diezmo es una práctica para los creyentes de todas las edades, de todas las eras. ¿Por qué? Vamos a empezar, por ejemplo, número 1, con el ejemplo de Abraham. Abraham diezmaba. Abraham antes de la ley diezmaba. Todavía no existía la ley. La ley fue puesta después por Moisés. Pero Abraham ya había existido. Ya había un pueblo. Y cuando Dios empezó a tratar con Abraham, él empezó a dar el diezmo. No existía la ley. Entonces, ¿por qué? Porque en gratitud de que Dios estaba en primer lugar, amados, Abraham diezmaba. Y miren lo que dice en Génesis. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, yo escuché una predicación de un hermano que dice, es que aquí se entiende porque él fue y mató al ejército, porque le habían robado a sus esposas y todo lo demás y los trajo, y para aplicar eso a nuestra vida. Miren lo que dijo este pastor, nosotros tenemos que estar en guerra con alguien, ir a matarlo para ir a traer el diezmo. Yo dije, no puedo creer lo que estoy oyendo. Y salió en el internet. Y muchos cristianos le decían, like. ¿A quién se le ocurre decir eso? Pues vamos a un tarado. Perdóneme, pero me hacen enojar espiritualmente. Okay. Nomás escuche bien esto. En este contexto, Abraham diezmó. En tu contexto, tú tienes que diezmar. Ahorita voy a hablar de esto. Cristo mismo, el ejemplo de Cristo. Si no quiere Abraham, ahí va el ejemplo de Cristo. Mire lo que Jesús dijo. No piensen que han venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles ¿qué? ¿De cuándo acá Cristo vino a quebrantar la ley? No, de ninguna manera. La ley sigue vigente. Entonces tenemos que entender si Cristo respetó la ley, ¿quién somos nosotros, amados, para no hacerlo? Ahora, ¿y por qué nosotros, amados, entendemos esto, que es una enseñanza? Porque número 3, porque Cristo nos dijo. Miren lo que Cristo nos dijo. Entonces den al César lo que es del César y a Dios, ¿qué? Porque Él esperaba que todos diezmáramos. Y a Dios de lo que es de Dios. Cristo no hubiera dicho eso si Él no creyera en el diezmo. Ese es Cristo. Ahí nos protegemos detrás de Él. Él dijo, no, si vas a dar al César, dáselo al César, pero lo de Dios, dalo a Dios. No solo eso, miren lo que Cristo dijo. Este versículo es tremendo. El que sigue, ahí está. Quiero que lo vea en diferentes versiones esta semana. Pero miren esta versión. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían de haber practicado esto sin descuidar ¿qué?
Cristo nunca le dijo que no diezmara. No, 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 no. Dice, deben de practicar el diezmo, no deben descuidarlo, pero añádanle justicia, misericordia y fidelidad. Y pensamos que Cristo dice, no, Cristo abogó en contra de la ley. ¿Quieres algo del Nuevo Testamento? Eso es. Cristo nunca te dijo que no dieras el diezmo. Cristo está diciendo, añádale misericordia, fidelidad y justicia. Esto es lo que tienes que haber practicado sin dejar hacer aquello. ¿Quieres aquello? ¿Qué estaban dando el diezmo? ¿Qué estaban dando el diezmo? Dios ha escrito en el corazón de cada hombre lo que conocemos sobre la ley. La ley de Dios ha sido implantada en nosotros, dice la Biblia, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si bajo la ley del pecado y la muerte se da el 10% para apoyar la obra de Dios, porque eso es lo que se demandaba, bajo la ley del pecado y la muerte se daba el 10% para apoyar la obra. Quiere decir que bajo la ley del Espíritu de vida seguramente vamos a dar por lo menos 10 para arriba. Me dice, ¿usted cree en el diezmo? Sí. O sea, el máximo es diezmo, no, del diezmo para arriba. Porque de ahí es generosidad. Cristo habla de la generosidad. El diezmo, si tú llegas al diezmo, eso es dar, cumplir. Pero del diezmo para arriba, ¿quieres hablar de la gracia? Empieza del diezmo para arriba. Ahora, ¿cuántos vivimos bajo la gracia? Ay, ahora poquitos amenes, ¿verdad? ¿Cuántos vivimos sobre la gracia? Bueno, el diezmo para arriba. Esa es la generosidad. Eso es lo que dice la palabra. El diezmo no es un límite para que des. El diezmo es el principio para que sigas dando. Para que sigas dando. Y el problema es que muchos de nosotros no entendemos este principio. Amados, la maldición de la ley se ha quitado, pero la bendición y el espíritu de vida está en nosotros, es lo que dice Romanos. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y si yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte, entonces yo tengo el espíritu de vida y del espíritu de vida tengo que cumplir de lo que de gracia se me pide. Ahora, aquí tengo una pregunta y se los voy a dar rápido. ¿Por qué debemos diezmar? Existen 8 razones en la palabra. Número 1, porque Dios lo manda. O sea, no le alegue al umpire. Dios lo manda. ¿Y donde manda capitán? ¿No gobierna quién? Por eso debe de cantar, yo no soy capitán. No, si se acuerdan. Yo no la canté porque me dan chiveo. ¿Okay? Porque Dios lo manda. Miren lo que dice la Biblia. El diezmo de todo pertenece al Señor, pues le está consagrado. ¿El diezmo de cuánto? De todo. Dios lo dice. Número 3, porque Cristo lo aprobó. Es cierto, dice, que deben diezmar, pero sin descuidar cosas más importantes. Wow. Cristo lo aprobó. ¿Por qué debo diezmar? Número 3, porque el diezmo demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. El diezmo demuestra que Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Mire lo que dice Deuteronomio, me gustó mucho cómo lo pone esta versión. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Y qué bonito cuando te bendice tu patrón y te da tu cheque, porque a mucha gente trabaja y dice, no alcanzo para otra semana te doy, o 2 semanas, o 4 semanas. Pero qué bonito que recibes y que te gustó tu cheque. Mira, Señor, te doy gracias. Tú vas a estar en primer lugar de mi vida. Eso es lo que es el diezmo. Número 4, porque el diezmo nos recuerda que todo ha sido dado por Dios. El diezmo siempre me recuerda que todo ha sido dado por Dios. Mire lo que dice Deuteronomio. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer ¿qué? ¿Quién te da poder para hacer riquezas? ¿Quién te da poder para hacer riquezas? ¿Para trabajar? Acuérdate de Él, dice. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? Número 5, porque el diezmo expresa nuestra gratitud hacia Dios. Porque el diezmo expresa nuestra gratitud a Dios. Y mire lo que dice el Salmo 116. Y ahí le faltó una palabra, y usted se lo va a decir. ¿Cómo puedo pagarle al Señor, la palabra Señor, por tanta bondad que me ha mostrado? ¿Cómo le puedes pagar al Señor por tanta bondad que te ha mostrado? ¿Cómo le vas a pagar? Digo, ¿tú crees que con el diezmo, aún si lo dieras, le vas a pagar? De ninguna manera. De ninguna manera. Amado, mire lo que pasa aquí otra vez en Deuteronomio. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor, tu Dios.
En otras palabras, tú debes de hacerlo, yo lo debo de hacer en gratitud, conforme, amado, lo que Dios te ha bendecido, es lo que dice Deuteronomio. Número 6, porque Dios nos dice que el rehusarnos a diezmar es robarle a Él. Porque si tú no diezmas, le estás robando a Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque aquí Dios hace una declaración, y es fuerte esta declaración. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice. ¿En qué? En los diezmos, al no diezmar y al no ofrendar. Y luego Él exhorta, traigan íntegros el diezmo para los fondos de la iglesia. Amados míos, estas palabras, si tú pones en práctica, yo sé que tu vida va a cambiar. La mía ha cambiado. Amado, yo no te estoy hablando de una teoría, te estoy hablando que algo practico de todos los días, porque nunca le he podido ganar a Dios en el dar. Y muchos de ustedes son testigos, han experimentado que, amados, tal vez se estiraron y obedecieron a Dios con el diezmo y sabiendo que no les iba a alcanzar para sus cuentas, y de repente se dieron cuenta, ¿cómo le hice? ¿Cómo fue que pasó esto? Yo pensé que no lo iba a hacer. Amado, Dios es el único que sabe multiplicar 2 por 5 y sacar 5,000. ¿Te acuerdas de la historia de los peces y los panes? Eran 2 y 5. Y dijo, bueno, vamos a orar, Señor, gracias, porque todos vamos a comer. Eran 5,000. En otra versión dice, sin contar las mujeres. O sea, puso a los puros dragones a los hombres. ¿Okay? Y alcanzaron 12 canastos. Ahí empezó el buffet cristiano. Aleluya. Y todos comieron como si fuera la última cena. Dios es el único que puede multiplicar tus finanzas. Número 7. Porque el diezmo le da a Dios la oportunidad de probar que existe y desea bendecirte. Mire, cuando tú diezmas, porque Él te desafía, le da a Dios la oportunidad de demostrarnos a nosotros que Él existe y que quiere bendecirte. De que Él existe y quiere bendecirte. Mire lo que dice aquí, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, es lo que está diciendo. Probarme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, si no abro las compuertas del cielo, dice, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, ¿hasta qué? Oh, me gusta esa palabra, sobreabunde, porque usted la puede dividir y va a encontrar que sobre y que abunde. Que sobre y que abunde. Es la única manera que usted puede probar que Dios existe y que quiere bendecirte, a través del diezmo. Te lo garantizo y te desafío. Y número 8, porque el diezmar prueba que en verdad amamos a Dios. Cuando tú diezmas, tú estás comprobándole a Dios, estás dando una prueba de que amas a Dios. Mire lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Oh, ¿cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Y luego, amados, termino con esta letra, la B, porque yo les dije en la letra A lo siguiente, que era importante que dar lo que la ley demanda, el diezmo. Pero la letra B es dar lo que el amor demanda, las ofrendas. Déjenme hablarles sobre esto, que es importante. Las ofrendas son lo que se da más allá del diezmo. Entienda esto. Tal vez a ti no te toca diezmar un domingo porque no te dieron el cheque, pero déjame decirte algo, puedes ofrendar. Si tienes para comprar burritos y comprar tostilocos, y tienes para los mariscos ahora, gloria a Dios. Puedes dar también una ofrenda al Señor. Y mucha gente, amados, va a los restaurantes y da propina más de lo que diezma. Y ahí te dicen, es el 15, 18 o el 21. Depende de lo generoso que quieras ser. Entonces yo busco el 10%, pues no hay. Yo le pongo 10, pues si a Dios no le doy el 10, ¿por qué lo voy a dar más a este? ¿Qué? Entonces, hay dinero, $1, lo que sea. Tú puedes dar tu ofrenda al Señor. Cuando se trata de la generosidad, mire, cuando se habla de la generosidad o se trata de la generosidad, algunas personas se detienen ante nada. Cuando se trata de dar, algunos cristianos se detienen con el diezmo. Dicen, sí, yo voy a dar más el diezmo y punto, y punto. Y no, hermano, el diezmo es el inicio y de ahí para arriba son ofrendas. Por eso levantamos ofrendas misioneras, por eso protemplos, amados. ¿Por qué? Porque el diezmo es para el alimento, el sostén de la obra. Los diezmos no son para protemplos, no son para edificar templos. Los diezmos son para el sostenimiento de la obra. Eso debemos de entenderlo. Amados, cuando el pueblo iba a hacer templos o tabernáculos, traían ofrendas que especiales. Amados, lo que sí quiero decirte, que Dios nos ha llamado, que vayamos más allá de lo que la ley exige y que le demos lo que el amor exige. Hay una frase que se ha puesto mucho y dice que, amado, usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Usted puede dar sin amar.
O sea, todo el mundo no necesita amar a la persona, pero no, si tú dices que amas, lo natural de ese amor es dar. El resultado de ese amor es dar. Y eso es lo que tenemos que ver. Mire Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahora, me puse a hacer un análisis de mi vida y dije, bueno, ¿por qué Dios desea que yo dé? ¿Por qué Dios desea, si Dios está interesado en mi dar, por qué lo desea? Bueno, yo creo que hay 7 beneficios para mi vida cuando yo estoy dando. Número 1, el dar me hace más como Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Ya les leí esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado o que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor, un Dios que da. Y cuando yo estoy dándole a Dios por amor y doy, me hace más como mi Padre. Por eso el dar me hace más como Dios. Número 2, el dar me acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón va a estar bien. ¿Qué dice Mateo? Dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también, ¿qué? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón es agradar a Dios, ahí está tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. Y luego número 3, el dar es un antídoto al materialismo. Cuando te desprendes y pones a Dios en primero, es una receta, es un remedio para el materialismo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios te da riqueza en abundancia, ¿para qué? Para que lo disfrutes, dice. Y luego dice el 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, dice, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Inclusive, yo voy a decirte, ¿quieres librarte de la avaricia, del materialismo? Empieza a dar. Empieza a dar. Por esa gente, hay mucha gente avara. ¿Por qué? Porque no da, no quiere soltar. Porque tiene amor al dinero. Ese es el problema del hombre, el amor al dinero. Ahora, yo le voy a decir, cuide su dinero, por favor, cuídelo. Pero, amados, no lo esconda tanto que no sabe dónde lo dejó. Disfrútelo, compártalo, invite al pastor a comer, haga lo que tenga que hacer. Somos materia dispuesta todos los hermanos, amén. Gloria a Dios, ¿qué les dije? Amor es compartir. Entonces tenemos que entender estos principios. Amado, número 4, el dar fortalece mi fe. ¿Sabe por qué digo esto? Porque estoy confiando en que Dios va a proveer. Y muchas veces cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Señor, mira, no la voy a hacer. Voy a necesitar para el gas, voy a necesitar esto. Tú sabes, Dios, que sí puedo gastar 150 en una pelea, pero en ti no, Dios. Escúchame, Padre. Mis prioridades. Y el canelo se hace más rico. Yo esté más pobre. Pero cuando yo doy, en obediencia a lo que tengo que dar, fortalece mi fe. Proverbio dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Demuéstrele a Dios que para ti Él es el más importante. Ejercita tu fe. Ejercita tu fe. El justo por la fe, ¿qué? No por la feria, ¿verdad? Por la fe. Y cuando andas en fe, Dios se encarga de tu feria. ¿Cuántos lo creen? Pero muchos de nosotros todavía la pensamos, ¿qué voy a hacer? No, confía, fortalece tu fe. Y número 5, el dar es una inversión en la eternidad. Cuando tú das, estás invirtiendo en la eternidad. Mira, mi hermano, no te vas a poder llevar todo el dinero, pero sí puedes mandarlo por adelantado. ¿Recuerda cuando les hablé sobre el cielo? Lo que la Biblia dice sobre el cielo, y les traje 8 temas hace como 2, 3 años, que me dan ganas de repetirlo porque mucha gente no estaba aquí cuando hablé del cielo. Amados, y nos metimos a los aspectos del cielo, pero dentro del cielo va a haber coronas para nosotros. ¿Recuerdan las coronas que les hablé? Hermano, esas coronas te van a dar por lo que invertiste aquí, preparándote para el cielo. Hay una inversión en la eternidad. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas obras, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán sus tesoros como un buen fundamento para el futuro.
a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Qué es lo que dice aquí? Sí, acumularán su tesoro como un buen fundamento. ¿Para qué? Para el futuro, para la eternidad. Y eso, por eso, tu dar, hermanos, y el mío, amado, está siendo tomado en cuenta en el cielo. Y sin embargo, Dios quiere que yo dé, número 6, porque el dar me bendice a cambio. El dar me bendice. Dios no me va a desamparar. Mire lo que dice Proverbio. El que es generoso será ¿qué? El que es generoso será ¿qué? Todos a las 3. 1, 2, 3. El que. Ay, no sean así. Sean generosos en compartir esto conmigo. 1, 2, 3. Si eres generoso, serás bendecido. Mire, yo no he encontrado una persona generosa amargada. He encontrado personas amargadas que no son generosas. Pero personas generosas no están amargadas porque dan con alegría. ¿Saben dónde depende su gozo? Del Señor. Porque Dios siempre suple. Dios siempre suple. Y número 7, con esto termino, y el pueblo de Dios dice, amén, que el pastor ya va a salir de esto. El dar me hace feliz. ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Nomás 4? ¿Cuántos quieren ser feliz? Quiero ser feliz. Bueno, empiece a dar. Mire lo que dice la Biblia y no se equivoca en Hechos. Dios bendice más al que da. ¿Qué? Dios bendice más al que da que al que recibe. Wow. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser feliz? Bienaventurados son los que dan. Es lo que dice la Biblia. Que los que reciben. O sea, son más felices los que dan que los que reciben. ¿Por qué? Porque saben que están sembrando. Ahora, hermanos, esto es la palabra de Dios para ustedes. Yo sé que Dios ha sido bueno para cada uno de ustedes. Esta iglesia se ha compuesto de cada uno de ustedes. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque creo que tengo la mejor iglesia de San Diego y sus alrededores. ¿Cuántos lo creen? Estoy hablando de ustedes, hermanos, así que vale más que se la crean. ¿Okay?